Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cuarta semana de trabajo, a este cuarto material audiovisual en el que vamos a continuar hablando de las técnicas de comunicación integral. Y hoy nos vamos a referir particularmente a un tema que tiene que ver con la estructuración adecuada del mensaje, entendiendo como el mensaje una clase, un informe o un reporte, un speech, un discurso, incluso cualquier un contenido publicitario, es decir, todo aquel discurso, mensaje o paquete de información que vamos a entregar a nuestros interlocutores de cierta forma oral o escrita o audiovisual. Entonces, tenemos el tema de cómo estructurar esa información, cómo discernir lo que es más importante, la jerarquía, la secuencia. Entonces, es todo un tema muy importante, la estructuración adecuada del mensaje del que vamos a hablar. Voy a compartir pantalla a todos ustedes, a todas y a todos ustedes, para tener, bueno, un apoyo audiovisual, bueno, un apoyo gráfico. Y bueno, vamos a hablar precisamente de la diferenciación entre mensaje o discurso e ideología. A veces se entiende por discurso a la pieza oratoria, al speech, a lo que vamos a expresar, pero también se entiende como discurso o como mensaje al conjunto de ideas que hay detrás. Es decir, podemos hablar de un mensaje o de un discurso o de un speech de izquierda o de derecha o de un speech liberal o conservador, como ahora algunos han puesto de moda resucitar viejos conceptos del pasado. Entonces, se entiende no solo al mensaje, sino al conjunto de ideas detrás de la persona o detrás del grupo al que pertenece ese emisor o esa persona que está expresando el mensaje. Vamos a establecer también algunas consideraciones sobre el mensaje estructurado, el mensaje preparado y el mensaje improvisado, ya que en muchas ocasiones se nos requiere o tenemos que improvisar un mensaje sobre la marcha de las circunstancias. No siempre existe la posibilidad de estructurar un informe o un speech, sino de repente la ocasión, la circunstancia o la obligación nos requiere a expresar cierto mensaje y tenemos que estructurarlo a veces en nuestra mente en el momento en que lo estamos expresando. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo mental para estructurar las ideas, los conceptos que vamos a expresar en ese momento, en ese mensaje improvisado. Desde luego, en la mayoría de las veces, o de manera afortunada, tendremos tiempo de estructurarlo. Una clase, un curso, un informe, un reporte, un discurso, un mensaje publicitario. Y bueno, vamos a ver cuáles son las funciones de ese mensaje. Hemos hablado también de las funciones de comunicación. Vamos a retomar algunos de esos conceptos y vamos a abundar en cuáles son las diferentes estructuras o algunas de las más importantes formas de estructuración de los mensajes. Veremos que hay diversas formas de expresión oral, bien pueden ser una clase, un discurso, una ponencia en un congreso, en un simposium o una actividad online como esta que estamos teniendo a través de las videoconferencias. Vamos a hablar de un aspecto muy importante como son las emociones, la empatía y la asertividad. Algunos de estos conceptos hemos hablado en otros materiales y en otras sesiones. Y también vamos a hablar un poco más de forma abundante de un tema que ya habíamos dibujado o mencionado, como es el tema del miedo a hablar en público, también entendido como glosofobia, o algunos lo conocen como el telón negro o como quedarse en blanco. Son metáforas que se refieren a cuando una persona está tan nerviosa que no solo emocionalmente, sino mentalmente se confunde, se colapsa, entra en un lapsus nervioso y en ocasiones se le olvida lo que tiene que decir o no está debidamente concentrado en la estructuración
del mensaje y que, bueno, tiene que ver con los nervios o el llamado miedo a hablar en público. Por otro lado, vamos a hablar también de storytelling y les dejaré algunas actividades acerca de ese tema y de la imagen pública y del branding digital. El tema del branding, que es la creación de la marca, ya sea comercial o personal o institucional, hay diversos tipos de gestión de las marcas. Primero se diseñan, se crean y después se gestionan. Y últimamente se ha escuchado o se ha hablado mucho más de la importancia de la marca personal, sobre todo a raíz de este auge de las comunicaciones audiovisuales y que muchas personas ofrecen productos o servicios online y que una de las formas en que la gente elige es gracias a la gestión de esa marca personal, que mucho antes, hace algunas décadas, se conocía. En México hay algunos promotores de esta idea, pero no son los creadores de este concepto, que tiene mucho más tiempo en Estados Unidos y en Europa, que se conoce como imagen pública o public image, o como se pronuncia en inglés. Este concepto de la imagen pública, que es muy similar o es otra forma de expresar a la marca personal de una persona que ofrece sus servicios de forma independiente o de un político o de un empresario. Y bien, bueno, pues entraremos en materia. ¿Cuál es la diferenciación entre mensaje e ideología? Bueno, por un lado, el mensaje se entiende como un conjunto de conceptos o de ideas que hilvanamos de forma escrita o de forma oral, ya sea presencial o audiovisual, para darle sentido a un pensamiento o a un conjunto de pensamientos, razonamientos, sentimientos, incluso deseos. Deseo de que nos compren, deseo de convencer al otro, deseo de compartir nuestros sueños o una visión. Por otro lado, perdón, estoy con el aire acondicionado y con el ventilador y bueno, con el calor que hace en Cancún, bueno, de pronto refresca un poco. Yo creo que tendré que apagar en un momento uno de los ventiladores. Por otro lado, les decía que se entiende como discurso a una exposición oral sobre un asunto determinado, que expresamos también ante un determinado público, en un acto solemne, y que puede ser en un evento empresarial o en un evento político. Ahora bien, desde una perspectiva muy amplia hay dos formas de expresar un mensaje. De una forma improvisada o de una forma preparada. Es decir, que de antemano hagamos un guión o un script acerca de lo que vamos a decir, incluso de cómo lo vamos a expresar. Algunas personas preparan o les preparan algún discurso o algún mensaje y hacen una lectura de auditorio, que es una lectura de auditorio cuando una persona tiene un documento. En la antigüedad, antes de que se usaran en televisión los teleprompters, se hacía una lectura de auditorio. El personaje que daba las noticias o que hablaba en televisión tenía un soporte escrito, tenía un documento y entonces hacía una lectura de auditorio. También vamos a hablar un poco de ello más adelante. Entonces, hablemos acerca del mensaje improvisado y del mensaje preparado. Cuando tenemos la posibilidad de reflexionar, de investigar, sobre todo de razonar cómo vamos a estructurar las distintas cosas que vamos a decir en una clase, en un discurso, en un speech, bueno, tenemos una cierta y relativa ventaja. Sin embargo, para quienes no tienen mucha experiencia, no solo en la forma, en cómo comunicar, sino en el contenido de lo que van a comunicar, son dos grandes aspectos, la forma y el fondo. Entonces, bueno, pudieran estar un poco en desventaja. Sin embargo, cuando una persona ejercita o entrena estas habilidades, conoce el tema o los temas de los que habla y aparte tiene el dominio de algunas técnicas para comunicar, bueno, la cosa se facilita. Es un poco más natural que una persona
sea requerida para una entrevista de banqueta, se conoce como entrevistas banqueteras, o en el argot periodístico se conoce como chacaleo, al hecho de que ciertos periodistas o ciertos reporteros abordan a una persona en la calle, generalmente personas del ámbito público, saliendo de un evento, concluyendo un evento, para hacerles algunas preguntas sobre lo que trató el evento o algunas otras cosas, y que puedan expresar algunas cosas diferentes para que cada medio y cada reportero o periodista pueda diferenciarse del resto de los medios, dando información adicional a lo que ya se dijo en el evento, en el caso de que sea un evento. Entonces, este tipo de personas que conocen o tienen esas habilidades o no las tienen, y conocen los temas o no los conocen, bueno, ahí son probadas. También es algo que puede ser en una clase, cuando se nos pide una clase muestra, o cuando se nos pide entrar debateadores emergentes a dar una conferencia o a entregar un reporte de actividades, o simplemente a decir nuestra opinión en una junta de vecinos, en una junta de condóminos, que así se le denomina a quienes viven bajo el régimen precisamente de condominio, o a los empleados de determinada empresa, o ejecutivos o directivos. Son diversas ocasiones y supuestos en que a veces hay que improvisar un mensaje sin tener el tiempo de razonar el objetivo, de saber cuál es el beneficio que tenemos nosotros a hablar, o la obligación o la utilidad, y qué espera nuestra audiencia. Mucho menos estructurar. Esto lo tenemos que hacer en ocasiones sobre la marcha de las circunstancias. En ocasiones estar estructurando, yo digo que es hablar en una especie, o estar en una especie de circo de 3 pistas. Esto es cuando hay 3 escenarios en un circo o en un espectáculo, y en los 3 está sucediendo algo. Mentalmente pasa algo similar. Estamos pensando y oyendo lo que decimos, estamos estructurando qué es lo que vamos a decir, qué viene después de otra cosa, y también por otro lado tenemos un ejercicio mental que está pendiente de lo que dijimos para no estarlo repitiendo, de una secuencia. Entonces, este es alguno o algunos de los procesos que se dan cuando estamos improvisando un mensaje en ese momento. Y bueno, vamos a ver también, vamos a hablar el día de hoy de algo que habíamos mencionado en otro momento. Y bueno, una importante función del mensaje es la informativa. Y en esta necesidad o deseo de informar, podemos encontrar a su vez 4 subfunciones o 4 aspectos muy importantes, que es explicar, describir, definir y exponer. Cuando nosotros informamos, mostramos, explicamos y mostramos un proceso o un funcionamiento. Describimos dando características. Definimos aclarando uno o más términos, y exponemos al presentar o dar a conocer. Algunos autores también se conoce que una de las funciones de dar un mensaje es entretener. Algunos pensarán, y es válido en un stand-up, en unos chistes, en pasar tiempo, como cuando se pide que a la persona que cumple años emita un mensaje. Es decir, no tiene un propósito de informar, no tiene un propósito de persuadir, sino tiene un propósito de entretener, se le conoce así, es decir, de ocupar el tiempo de una forma amena. Es aquí cuando podemos validar a los otros, agradecer su afecto, reconocer, ocupar esa ocasión de comunicar para estrechar relaciones y algunas otras funciones de las cuales hemos hablado en otros momentos de la comunicación. Pero también podemos utilizar esa oportunidad de conectar con un público para persuadir, que esto es uno de los propósitos fundamentales de la expresión, de la comunicación o de la expresión de un mensaje: convencer a otros que hagan algo o que dejen de hacer algo, o que modifiquen su conducta.
Persuadir a su vez se divide en motivar a la acción, que es promover una conducta, en convencer y formar una opinión, en convencer y reforzar un conjunto de creencias o ciertas creencias, como se da en los partidos políticos, en las religiones, en las reuniones religiosas, en las reuniones sindicales. Y el más difícil de todos, que es convencer para que las personas cambien de punto de vista, para modificar sus conductas, opiniones o actitudes. Todo esto es muy importante y relevante, no solo en política, sino en materia de marketing, en materia comercial y desde luego en materia educativa, porque no solo explicamos algunas cosas, sino compartimos algunas visiones cuando hablamos en términos educativos, algunas visiones, valores, actitudes. Bien, veamos cuáles son algunas de las formas de estructurar un mensaje. Son algunas de las más importantes o más conocidas y que estoy seguro les van a ser muy útiles a todas y a todos ustedes a la hora de estructurar cualquier tipo de mensaje, un discurso, una clase, incluso algún speech publicitario o un pitch elevator, como se conoce a estas formas muy rápidas de poder convencer a un inversionista o alguna otra persona para que nos dé una cita para poder expresar una idea con mayor calma o con mayor amplitud. En ocasiones también se trata de convencer en esos 20 segundos o un minuto que duraría un trayecto en un elevador, y su idea proviene precisamente de la posibilidad de un encuentro casual con alguien muy importante al que queremos exponerle y convencerle de algo. Entonces, bueno, es muy importante en la medida de las posibilidades planear nuestro mensaje, saber a quién nos vamos a dirigir o ante quiénes nos vamos a dirigir, saber el tipo de oyente o de oyentes, conocer las estructuras que les comentaré en algunos instantes. Y bueno, también saber si va a ser un discurso leído o improvisado, como ya hemos expresado en estos minutos anteriores. Bueno, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es decidir la función de nuestro mensaje. Saber cuál es la razón por la cual vamos a hacerlo. Saber qué queremos obtener de ese público, su voto, queremos que nos compre un producto, queremos que nos compren a nosotros en el buen sentido, es decir, que confíen en nosotros, en una idea, en un proyecto, que confirmen la confianza que nos han depositado. Y bueno, también debemos estar conscientes que tenemos que enfocar esfuerzos para preparar nuestro mensaje para que cada idea, imagen, concepto o dato que expresemos contribuya a lograr el objetivo que nos hemos planteado en esa comunicación o en esa clase, cualquier tipo de mensaje. También es muy importante que nos preguntemos, como ya decía, ¿quién va dirigido? La respuesta de esto va a depender en gran medida de la elección de la forma de hablar, del vocabulario, de la longitud incluso del mensaje. Si vamos a elegir hacerlo en un lenguaje técnico, imaginemos que estamos en una reunión de academia, o que estamos en una reunión científica, o que estamos en una reunión en una empresa para explicar los procesos de cierto equipo, de ciertos materiales, de ciertos procesos, de cierta maquinaria. Entonces, derivado de saber ante quiénes nos vamos a dirigir, se van a resolver o se van a definir algunas cuestiones con el tratamiento, el contenido, la duración, el estilo del mensaje. También es importante hacer un análisis sobre la situación sociocultural de nuestra audiencia, sin que esto implique un clasismo o una diferenciación. Pero evidentemente no es lo mismo dirigirnos ante chicos de secundaria que personas de posgrado, ante trabajadores manuales que ante personas muy especializadas. Entonces es muy importante tratar de saber lo más posible sobre nuestros oyentes. Y bueno, una de las primeras estructuras de mensaje que les voy a compartir es el conocido como método
RAA, que es la recopilación, el arreglo y la asimilación. Imaginemos que van a hablar de un tema del que no conocen o incluso del que conocen. Para empezar hay que hacer acopio de la información que podemos utilizar, pero evidentemente a veces es una información para, si vamos a hablar 5 o 10 minutos, a veces podemos tener información para 1 hora o 2 o 10 o 20 o 50 horas. Entonces debemos hacer un ejercicio de síntesis basado también en saber cuál es nuestro objetivo y cuál es el objetivo de los oyentes y cuál es el formato. Pero entonces, bueno, primero tenemos la recopilación, después el arreglo, en donde una de las primeras cosas que tenemos que hacer en el arreglo es jerarquizar, pero también discriminar, es decir, esto sí y esto no, esto sí nos sirve en esta ocasión, probablemente va a haber otras ocasiones en las que tenemos que dosificar la información. Entonces, probablemente podemos decir, bueno, en esta ocasión vamos a hablar de estos temas y si hay posteriores ocasiones podemos abordar otros tópicos o simplemente es una reunión introductoria o es un paneo general o por el contrario, a lo mejor vamos a hablar de un aspecto muy concreto y muy específico de cierto tema. Y después de arreglar, de discriminar, de depurar, y obviamente de estructurar, esto es un primer acercamiento, lo vamos a asimilar. Es decir, ya decidí las 3 o 5 o 10 ideas básicas de las que voy a hablar y bueno, voy a asimilarlas, voy a reflexionarlas, voy a socializarlas, incluso platicar con otras personas, o voy a meditarlas y expresarlas en voz baja o en voz alta yo solo, para que a la hora de expresar ese mensaje ya tenga una cierta confianza o una adecuada asimilación sobre los conceptos de los que voy a hablar y pueda evitar caer no solo en duplicidades, sino en estar de forma nerviosa o estar dudando de lo que vamos a decir. Vayamos a otra forma de estructurar el mensaje. Y esta se conoce como la trada dialéctica. Es a la manera de los griegos cuando confrontamos una cierta tesis, una cierta forma de pensar, expresamos una forma de pensar diferente, incluso opuesta, y después obtenemos una síntesis, ¿no? Podemos decir, los hombres se expresan en su pensamiento tradicional este tipo de roles o de situaciones respecto a la mujer. Las mujeres piensan en esta situación y podemos llegar a una conclusión que es importante considerar ambos puntos de vista, ser flexibles, evitar polarizar para llegar a algún tipo de conclusión en ese mensaje. Y a menudo podemos encontrar un sinfín de temas en los que no existe una determinación válida para todos, sino que tiene que ver con puntos de opinión o enfoques de estudio, porque aunque hablemos de situaciones educativas o científicas, bueno, hay autores que tienen un cierto énfasis en algunas cosas y que tienen sutiles diferencias de opinión o simplemente que han explorado desde otra óptica o metodología cierto conocimiento. Entonces decir qué piensa una persona, un grupo de personas, qué piensan otros y tratar de sacar lo mejor de ambos en una conclusión, bueno, es lo que constituye la tríada dialéctica. Muy parecido y que también tiene que ver con el pensamiento filosófico es los métodos de razonamiento, es la estructura inductiva, deductiva y analógica. Es decir, cuando hablamos de general a particular, de particular a general y cuando establecemos analogías de cómo funcionan las cosas para expresarlo a través de metáforas o de formas similares a algunas ideas. Otra forma de estructurar nuestro mensaje es hacer un antes y un después, ¿no? Si hablásemos sobre vacunas, podríamos decir antes las enfermedades se prevenían de esta manera, ahora a través del surgimiento de las vacunas de esta forma, del fortalecimiento del sistema inmune, etc.
Es decir, estamos hablando de un método temporal, un antes y un después, o una hora y que es el presente, y también un futuro. Entonces, establecemos una secuencia de hechos, antes, ahora y después. Y esto, bueno, tiene distintas aplicaciones respecto al tema que podemos utilizar. En ocasiones puede ser la estructura óptima y en otras no, depende de cada situación, porque también tenemos un método muy parecido que es el método cronológico, que es establecer una secuencia de hechos. Hablar de una serie de circunstancias generadas a través del tiempo, pero los vamos a expresar en una secuencia cronológica de cómo se fueron desenvolviendo, qué generó qué situación, cómo fue evolucionando, y en ocasiones son un conjunto de causas y efectos que se van concatenando, es decir, uniendo para formar una secuencia de hechos, un método cronológico, muy parecido al pasado, presente y futuro. Otra forma de expresar es un método geográfico. Imaginemos que vamos a hablar de la cultura maya, entonces hablaríamos de la presencia que ha tenido en Chiapas, que ha tenido probablemente en algunos lugares de Tabasco, que tuvo en la península de Yucatán, entendida como península, pero también como estado, de los antecedentes que hay en Campeche o en Quintana Roo, y después podríamos ir hablando a Centroamérica, ¿no? Lo que hay en Guatemala y en Honduras y en algunos otros países en esta cultura conocida también como mesoamericana. Entonces, es una forma de hablar según la ubicación geográfica. Si hablamos de los problemas de vialidad en una ciudad, podemos hablar del centro, podemos hablar de la periferia, podemos hablar de vialidades laterales. Y esto nos puede ser muy útil para inclusive tener un eficaz seguimiento mental. Otro método es el conocido como las 3Ds. Decir qué le vamos a decir a la gente de una forma muy breve, de alguna forma, al darles a conocer el temario en un principio, hago algo parecido, les digo de qué vamos a hablar. Después se los digo de una forma más amplia y más desmenuzada, más estructurada, y al final, en este tipo de mensaje, podemos hacer un resumen de lo que les dijimos. Algunos pueden parecer que esto es repetitivo, sin embargo, en la educación y en el marketing, la repetición tiene la función de buscar reafirmar cierta información o ciertos impulsos a la persuasión en determinados oyentes. Entonces, por eso a veces es importante puntualizar o repetir sin parecer discos rayados, pero puntualizando y sintetizando. Entonces, a esto se refiere el llamado método de las 3D, muy parecido al método del sándwich. ¿Cuál es el método del sándwich? Bueno, que la primera parte de nuestra intervención es como un sándwich, es una pequeña capa. El cuerpo, lo importante o lo más extenso va en medio, y al final, bueno, va a otra tapa, como en el formato anterior, que les voy a decir, se los digo y que les dije. Esta es una estructura muy parecida y muy socorrida. Si observamos algunos mensajes, nos daremos cuenta que, sabiéndolo o no, utilizan esta técnica. Hay un método conocido como método griego, consistente en una introducción o exordio, y esto lo podemos ver en los libros, ¿no? En donde hay un prólogo, hay una introducción, en donde de manera muy sucinta o muy breve se nos dice de qué se trata el libro. Después se desarrolla cada uno de esos subtemas o capítulos, y después, en ocasiones, hay una conclusión o un resumen, no solo en el libro, sino en la forma de estructurar un mensaje. Muy parecido el llamado método del sastre, en donde hay una apertura, hay un cuerpo y hay un cierre del mensaje. Otra forma es
el formato conocido como método de las 3 Is o IES, que consiste en seleccionar 3 ideas importantes e impactantes a desarrollar. Entonces, podemos este mismo método usarlo para 4 o 5 ideas. En ocasiones se dice que cuando nos centramos en 3 ideas fundamentales, podemos tener más impacto a que si expresamos muchas cosas. Ahora bien, podemos decir muchas cosas, pero basadas en 3 argumentos centrales o 3 ideas centrales, y que cada una de las cosas que decimos va a explicar o soportar la idea central o una de las ideas centrales o de las 3 ideas centrales. Parecido a esto, bueno, es el método argumentativo, en donde tenemos una premisa y después vamos a decir el porqué de las cosas. Vamos a soportar con cada enunciado, con cada frase, con cada dato, el argumento central, de forma en que una es la idea general y cada una de las cosas que vamos a expresar va a soportar esa idea o argumento general. Otra forma de hacerlo es a través del método narrativo, en donde vamos a expresar una serie de hechos. Este formato es parecido a lo cronológico. En este caso podemos narrar hechos, hablar de personajes, hablar de situaciones, para que parezca una historia. De hecho, el storytelling es una técnica que se ayuda del hecho de que a la gran mayoría de nosotros como seres humanos nos gusta escuchar relatos o historias impactantes o trascendentes, y que a través de estas historias podemos utilizar o podemos lograr nuestros objetivos, que es transmitir información o persuadir, como en el caso de las fábulas. Hay otra forma, ya hemos mencionado sobre los mensajes leídos. Textual, cuando tenemos un documento que nos va a servir de soporte y utilizamos para la lectura del auditorio. Semileído, cuando solo le echamos un vistazo a una tarjeta o a un documento o a algunos puntos que tenemos subrayados o puntualizados y que vamos a usarlos como un apuntador de los temas principales. Cuando hay más recursos, ya sea en televisión o en un evento muy importante, se puede utilizar el llamado teleprompter. En caso de los estudios de televisión es una pantalla que va frente a la lente y donde sale el texto de lo que se va a expresar. También hay un formato de teleprompters o de apuntadores, o también conocidos como chícharos, que son los audífonos en donde alguien desde la cabina le va diciendo qué decir o qué es lo que sigue. Y en ocasiones es una combinación de ambos, el uso de los teleprompters. También cuando vamos a expresar un mensaje improvisado que nos acabamos de enterar o que no tuvimos tiempo de darle un formato, bueno, nosotros podemos elaborar algunas notas textuales, algún texto, apuntar algunos puntos en una tarjetita o incluso en nuestro teléfono, es decir, voy a hablar de esto y de esto y de esto. Como cuando damos una opinión, a veces pasa en las reuniones digitales, en ocasiones me invitan a alguna como espectador y de repente me piden que hable o me parece importante y yo voy apuntando y digo, voy a hablar de esto y de esto y de esto. Que es muy parecido al mapa mental o a un mapa conceptual, que son diferentes pero muy parecidos, en donde nosotros estructuramos nuestras ideas. Hablemos de algunas otras formas de expresión oral, que son el simposio, la mesa redonda, el panel, los debates, las ponencias, que en sí tienen una cierta lógica como cuerpo individual, pero también como un conjunto de ponencias que puede constituir una mesa redonda o una mesa de debate o un congreso especializado. Hemos hablado del pitch elevator o elevator pitch, que consiste en un formato muy breve de unos 20 segundos, un minuto, quizá un poco más, para exponer cierta idea ante un determinado auditorio, oyente o grupo de personas. Un ejemplo muy conocido
es estos programas de Shark Tank, que probablemente han visto o al menos han visto los anuncios en donde llega alguien, expone un tema acerca de una empresa, acerca de un proyecto y busca convencer a los inversores o a los llamados tiburones inversionistas a convencerlos a que inviertan o crean en su proyecto. Y bueno, y el formato como el que estamos utilizando en este momento, que es una videoconferencia, que puede ser o sea, puede ser en formato en vivo o puede ser en un formato grabado. Y es algo que hemos utilizado mucho durante el tiempo de esta pandemia. Ahora, cuando hablamos de videoconferencias es muy importante conocer la plataforma, si lo vamos a hacer por Zoom o lo vamos a hacer a través de las distintas aplicaciones o utilidades de distintas aplicaciones que existen hoy en las redes sociales, si es un formato cerrado, si es un formato abierto, si tenemos control de quién va a escucharnos, si cualquiera que tenga el link o tenga acceso a una cuenta nos va a ver y nosotros sabemos quiénes están o no sabemos quiénes están escuchándonos en vivo o en público. También es muy importante planear un live de tal forma que utilicemos estos mismos recursos u otros adicionales. Saber si vamos a tener un soporte, como en este caso, de algunas notas o una presentación. Es muy importante cuando hablamos de un formato online también tener una adecuada iluminación. Seguramente muchos de ustedes han visto no solo a conferencistas que tienen o a compañeros de clases que tienen una mala iluminación y a veces se ve muy oscuro, ¿no? Como ahora que pudiera poner ahí algo que obstruyera o simplemente que no haya la adecuada iluminación o el encuadre, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto personas que estamos viendo prácticamente la papada y la nariz porque tienen el dispositivo enfocado de una manera errónea? También es muy importante el fondo y el contexto, ¿no? Si vamos a hablar de cosas serias, probablemente no sea muy serio que lo haga alguien desde su recámara o desde el baño o desde la cocina. Por el contrario, si queremos mostrar una receta o una actitud relajada e informal, bueno, probablemente sí podemos hacerlo desde este tipo de lugares, inclusive desde un jardín. Ahora, es muy importante que cuando hablemos, ya hemos hablado en otros momentos, en otros materiales, sobre el manejo de las emociones. Es muy importante tener un adecuado grado de inteligencia emocional, conocer cuáles son las emociones básicas. Hemos visto que hay distintos autores, pero desde mi punto de vista, la que más nos sirve son las 7 emociones básicas de las que habla Paul Ekman. Es muy importante la calibración. ¿Qué es la calibración? Ver si nuestro público está bostezando, si está cansado, si está muy interesado, si está a la defensiva, a través de algunos indicios que podemos encontrar a través de la comunicación no verbal, si están distraídos con su dispositivo, incluso si están haciendo otra cosa, y a veces cuando tenemos un adecuado entrenamiento podemos hacerlo, darnos cuenta, porque probablemente hay algunos movimientos de su vista o de su cuerpo que nos van a dar un indicio que aunque esté frente a la pantalla, probablemente está viendo una película, jugando un juego, checando sus redes sociales. Entonces, es muy importante calibrar a nuestros oyentes, ya sea en forma física o en forma remota o a distancia u online. También es muy importante la empatía, ponernos en los zapatos del otro, en cuanto a sus expectativas, deseos, motivaciones, no solo del tema, sino lo que está sintiendo en ese momento con nuestro mensaje y ser asertivos. Hemos hablado también de algunos otros temas y hay algunos materiales adicionales que pueden consultar para tal efecto. Y bueno, las emociones básicas de las que podemos hablar son sorpresa, tristeza, desprecio, miedo, ira, alegría y asco. Y una forma de entenderlas o de percibirlas son a través de ciertos gestos, incluso de ciertos microgestos que de manera sutil, sin decírnoslo en palabras, nos van a hablar mucho
de la metacomunicación, es decir, de lo que hay detrás de lo que se nos está diciendo de forma arrogante, prepotente, sarcástica, o incluso de que se nos está metiendo, ya sea un emisor, sea un orador, sea un maestro, o si sean incluso nuestros interlocutores o nuestros oyentes, los que están incurriendo en la expresión no verbal de ciertas emociones que les embargan al momento de escucharnos o al momento de tener interacción. Probablemente no tiene que ver con nuestro mensaje, sino en el estado de cosas que están viviendo. Por otro lado, es muy importante calibrar, que es captar los matices del lenguaje corporal de los públicos a los que nos dirigimos. No solo para buscar una adecuada sincronización, sino para poder elegir adecuadamente nuestras palabras, nuestras ideas, nuestros argumentos, poder mejorar o modificar nuestra voz o nuestra actitud corporal hacia ellos y podernos comunicar de una forma más efectiva. El rapport que lo podemos lograr a través del contacto visual para comenzar, del equilibrio emocional, de acompasarnos emocionalmente con lo que nos están escuchando, si están en un tema reflexivo, pausado, pensativo. Bueno, probablemente si nuestro estilo de comunicar es estridente, si somos muy gritones, probablemente no vamos a encajar. En cambio, si nuestros interlocutores están en un formato de reflexión o su estilo de comunicar es más pausado, más bajo, más reflexivo, probablemente sea buena idea utilizar un lenguaje similar para poder establecer un vínculo, una empatía, un rapport con ese público. O probablemente la elección sea algo diferente. Eso depende mucho de nuestros objetivos. Y bueno, también es muy importante, aparte del tono de voz, la comunicación no verbal, que es lo que nuestro cuerpo está expresando y desde luego también son las ideas que vamos a expresar. Hay muchos mitos. Algunos dicen que el 90% de la comunicación es no verbal y solo el 10% es verbal. Y algunos hablan del 70-30. Esto es muy relativo. Si nos vamos a un aspecto muy apegado a lo que esto dice, bueno, implicaría que si el 70 o el 90% del mensaje es cómo se dice, bueno, poco importa lo que se dice, pero yo creo que esa es una visión muy equivocada. Yo creo que son igual de importantes tanto la comunicación no verbal como la verbal. Y también depende de las circunstancias. En ocasiones quizá la comunicación verbal depende de la situación y del público, no sea tan importante como el contenido del mensaje. Hay cosas que son muy relativas. Ahora bien, hemos hablado de quedarse en blanco o de lo que se conoce como telón negro. Quedarse en blanco, bueno, obviamente es cuando imaginemos que se nos borra el cassette en esta forma muy coloquial de expresarse de algunas personas. Se me borró el cassette, se me fue la onda, como dicen, y la persona colapsó, se le olvidó, repitió, se quedó callada. Esto es terrible. O como cuando cae el telón en una obra de teatro, bueno, que hace que no se vea nada más allá, o que con la caída del telón se ejemplifica que acabó la función y acabó la posibilidad de comunicar. Finalmente, son expresiones cuando los nervios sobrepasan a la persona que emite un mensaje y cuando o no conoce el tema o no conoce las técnicas para comunicarse o no sabe dominar esos procesos fisiológicos y mentales que se dan derivados del estrés de hablar en público, que puede ser sudoración en las manos o en el cuerpo, boca reseca, palpitaciones o nervios. Entonces, bueno, hay que hacer un ejercicio de concentración, ejercicios mentales, de utilizar una buena postura, probablemente las manos sobre las piernas, evitar cruzar las piernas para no obstruir o cruzar las manos para no obstruir la circulación y tratar de respirar de una forma natural. Yo lo he hecho un poco evidente, pero bueno, si aún no hemos empezado a hablar en público y sabemos que en unos instantes nos van a anunciar, bueno, ayuda mucho
respirar de forma pausada, concentrarnos, tranquilizarnos, para evitar que el nerviosismo haga de las suyas y haga que nos quedemos en blanco, que nos equivoquemos en la dicción o en la secuencia de lo que vamos a expresar. Tiene que ver con cosas que pasan en nuestra mente, que nos hacen pensar que no vamos a ser suficientes o que nos vamos a equivocar o que las personas que nos van a escuchar no nos van a valorar tanto a nosotros como a lo que les vamos a decir. Entonces es un tema de actitud mental, de preparación mental, pero también de preparación física, de saber cómo respirar y cómo gestionar, ya lo hemos visto en otros materiales, cómo gestionar adecuadamente nuestra respiración para que nuestra voz sea potente, sea modulada, y también hacer algunos ejercicios de respiración para que nuestra circulación, que es el método, la vía a través de la cual se lleva oxígeno a nuestro cuerpo, nos ayude a relajarnos y a poder estar en un estado físico, mental y emocional más adecuado para poder hablar en público, para poder emitir un mensaje. Y bueno, el storytelling. ¿Qué es el storytelling? Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de esto y es una expresión anglosajona que une dos palabras, historia y contar esa historia. Por eso se le conoce como storytelling. También se entiende como una narrativa poderosa, atrapante, que puede ser el vehículo para transmitir un mensaje o un conjunto de información. El objetivo es o bien lograr una mayor audiencia o lograr una fidelidad y una atención de esa audiencia, de las personas que nos van a escuchar, para lograr el objetivo. Uno, que sean atentos, que vean todo el mensaje, pero que también coincidan con nosotros en algunas conclusiones y ejecuten algunas acciones o dejen de ejecutarlas según sea el objetivo o el propósito de nuestra comunicación. Y finalmente, vamos a hablar sobre la imagen pública. El concepto de la imagen pública es la percepción dominante que un grupo de personas establece respecto a una persona, marca, institución, empresa, basado en las impresiones que el público o el auditorio tiene y la información que recibe. Entonces, nosotros somos responsables de decidir cuáles son los estímulos que nuestra persona, nuestra empresa o nuestro producto va a expresar y con ello contribuir a la creación eficaz de una imagen pública acorde a nuestros objetivos. Y el branding personal no es otra cosa, para diferenciarlo de la marca personal. Todos tenemos una marca personal, pero el branding es el proceso de gestión de esa marca. Puede ser creación, modificación, sostenimiento de la marca de una persona. Y esto es muy importante como docentes, como profesionales de ciertos temas que buscan o que buscamos a través de este conjunto de técnicas ser más efectivos en nuestros procesos de comunicación. Bueno, esto es un breve resumen sobre la importancia de conocer ciertas técnicas de estructuración de nuestro mensaje. Estoy grabando este material hoy viernes a las 7, 8 de la noche y bueno, en unos momentos lo subiré para que ustedes lo puedan consultar ya sea la misma noche del viernes o durante el sábado o domingo. En alcance a este material también les haré llegar las instrucciones para una serie de actividades que esperamos de esta cuarta sesión o cuarta semana de trabajo. Yo soy Humberto Vergara y aprovecho esta ocasión para agradecerles su atención por esta vía, aunque seguiremos en contacto a través de forma escrita, a través de chat o de correo electrónico. Y bueno, pero de este momento y en esta ocasión en que tenemos contacto audiovisual, aprovecho para agradecerles la atención a todos ustedes
y esperando sinceramente que la información compartida durante estas semanas contribuya de forma poderosa a su formación personal y profesional en el ámbito educativo, que es en donde la mayoría de ustedes se desempeñan. Mi nombre es Humberto Vergara y estoy a sus órdenes a través de los medios de contacto que ustedes conocen. Que pasen una excelente noche o una excelente tarde o un excelente día según el horario de visualización de este material. Que pasen un excelente día.